Hola amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo video, el tercer video dentro de la serie Problemas Jurídicos Fundamentales. Ya habíamos visto en el primer video el tema del derecho sancionatorio, en el segundo video vimos el tema de las acciones constitucionales y este tercer video lo vamos a dedicar al tema de la responsabilidad jurídica. Todas las series las pueden encontrar aquí en la página legal, el enlace está abajo, la del curso de conceptos jurídicos y la de A New Law for a New Humanity, un nuevo derecho para una nueva humanidad. Bueno, ¿qué es eso de la responsabilidad jurídica? Este es un tema delicado, pues como todos los temas del derecho, pero lleva a muchas confusiones, este tema de la responsabilidad. Ojo que estamos hablando de la responsabilidad genéricamente, no estamos hablando de un tipo de responsabilidad, sino de la responsabilidad jurídica. Bueno, ¿qué significa la responsabilidad en términos de derecho? Pues responsabilidad viene del verbo pues responder, de que usted responda, de que usted repare, de que usted asuma las consecuencias de algo, ¿cierto? Eso es como cuando el papá va y le presta el carro al hijo y el hijo va y choca el carro y el papá le dice, asuma las consecuencias de lo que hizo. O el hijo hizo alguna cosa muy mala y el papá le dice, asuma las consecuencias. Entonces, responsabilidad es eso, es asumir las consecuencias, de algo. Ahora bien, en el derecho, pues hay diferentes consecuencias por llevar a cabo o por cometer una infracción a la ley, ¿no es cierto? Ahora bien, puede haber diferentes tipos de infracciones, incluso como lo vimos en el video del derecho sancionatorio. Si no han visto ese video, sería bueno que se echaran un repaso a ese video para entender. Ese video es muy importante para entender también esta clase, esta reflexión que vamos a hacer ahora. Entonces, responsabilidad es responder por algo, ¿no es cierto? Entonces, el derecho también tiene ese tipo de consecuencias. Cuando usted comete un acto ilícito o cuando usted está incurso en la descripción de una norma jurídica y esa norma jurídica trae una consecuencia, pues eso es la responsabilidad realmente. Entonces, como ya les dije, hay diferentes tipos de responsabilidades. Por ejemplo, si una persona mata a otra, pues tiene que responder, adquiere responsabilidad. Entonces, eso es lo que se denomina la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es cuando una persona va y mata a otra, lo meten a la cárcel, entonces incurre en responsabilidad penal. Alguien dice, bueno, pero yo he escuchado algo de la responsabilidad civil dentro del proceso penal. Claro, la responsabilidad penal es responder desde el punto de vista penal, por infringir la ley penal. ¿Sí? Por ejemplo, matar a una persona, haber robado algo, dañar un daño en bien ajeno, en fin, cualquier delito genera responsabilidad penal. ¿Sí? El supuesto de hecho de la norma trae una descripción y trae una consecuencia. Si usted mata a una persona, tendrá cárcel entre 20 y 40 años, supongamos. Por lo menos en los países donde no hay cadena perpetua o pena de muerte. Hay otros países donde si usted mata a una persona, pues tendría pena de muerte. Por ejemplo, en Estados Unidos todavía hay pena de muerte en varios estados. O la cadena perpetua. Cadena perpetua, pues, es estar hasta que se muera la persona en la cárcel. Entonces, la responsabilidad penal es eso. Responder penalmente es eso, ¿no es cierto? ¿Ante quién? Ante la sociedad. Porque como lo vimos en el video del delito y en el video del derecho sancionatorio, vimos que lo que busca el derecho penal es proteger unos bienes jurídicos tutelados por la sociedad, la vida. Entonces, la vida, la libertad. Entonces, ¿ante quién toca responder? Pues toca responder ante la sociedad. ¿Por qué? Por haber cometido precisamente un delito, por haber infringido la ley penal. Pero no solo la ley penal deriva responsabilidad. Entonces la gente dice, ay, pero yo he escuchado la responsabilidad civil dentro del proceso penal. Claro, el Código Civil también trae el tema de la responsabilidad.
Y es que cuando una persona le cause daño a otra persona, cuando una persona le cause daño a otra, tiene que responder civilmente. Ahora bien, así como el objeto del derecho penal es proteger unos bienes jurídicos tutelados, castigando a quienes cometen una lesión a esos bienes jurídicos tutelados, en el caso del derecho civil, lo que se busca es que cuando se cause daño a un patrimonio, la persona tiene que reparar el patrimonio, ¿no es cierto? Yo tengo esa muletilla, ¿no es cierto? Sí, toca suprimirla. Bueno, lo que decía Carlos Gaviria, que era un ex magistrado colombiano ya fallecido, que incluso fue candidato presidencial, él decía que el derecho civil tenía esa diferencia con el derecho penal. Porque en el derecho penal la dosimetría siempre quedaba dentro de la órbita del legislador, pero no tenía una razón, digamos, racional o lógica totalmente, sino era algo de política criminal que puede variar en todos los países. En cambio, en el derecho civil es totalmente lógico. ¿Por qué? Supongamos que usted le daña el carro, con su carro usted va y choca otro carro. Y lo hizo, digamos que usted estaba borracho, salió del garaje y se topó con el carro del vecino y le cometió y lo chocó, le generó un daño al carro. La pregunta es, ¿tiene que responder civilmente? Claro, porque le causa un daño al patrimonio de la otra persona, que es el carro del vecino. ¿Y cómo lo tiene que reparar? Pues con lo que al vecino le cueste ir a llevar al carro al taller, fuera de eso los días que el vecino dejó de poder de poder tener el carro para ir a trabajar, ¿no? Daño emergente y lucro cesante. El vecino dejó de hacer un negocio, bueno, daño emergente y lucro cesante, ¿sí? Entonces, esa es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es reparar el daño a un patrimonio. Esa es la responsabilidad civil. Entonces, esa es la consecuencia civil. La consecuencia penal, pues es responder a la sociedad con un castigo, que puede ser la cárcel. Hay otro tipo de sanciones que pueden ser más drásticas, pues la pena de muerte, la cadena perpetua, otro tipo de penas, ¿no es cierto? Pero, pues, en el caso civil, ¿cómo se responde civilmente? Pues reparando el patrimonio. El derecho civil regula, es el conjunto de normas que regulan los derechos patrimoniales de las personas. Entonces, si se causa un daño al patrimonio, se tiene que responder civilmente. Es totalmente lógico. Por eso es que Carlos Gaviria, el ex magistrado colombiano de la Corte Constitucional y ex candidato presidencial, decía que por eso el derecho civil era totalmente lógico en ese sentido. Si usted le causa un daño a una persona, ¿con cuánto primero lo tiene que reparar? Claro. ¿Y con cuánto? Pues con el monto del daño que le causó al vecino. Pues que el vecino tiene que llevar el carro al taller, el vecino se tuvo que ir en taxi o en bus para trabajar, no pudo hacer un negocio, bueno, con los eventuales perjuicios que le hubiera podido causar al vecino que uno le hubiera chocado el carro. Esa es la responsabilidad civil. Entonces tenemos la responsabilidad penal, la responsabilidad civil. Y hay otro tipo de responsabilidades. Por ejemplo, está también la responsabilidad administrativa, la responsabilidad del Estado. Si algún agente del Estado comete un acto lesivo contra un particular y que esté en contra de una norma jurídica o de la Constitución, pues la Constitución es una norma jurídica o la ley de la Constitución, y que le cause una lesión a un particular y sea un servidor público en ejercicio de su cargo público, en ejercicio de su servicio público, tiene que responder el Estado. El Estado tiene que responder como Estado tiene que responder. Alguien dice, bueno, pero no sería justo que respondiera más bien el servidor público. Sí, claro, por ejemplo, hay en la Constitución de Colombia algo que se llama la acción de repetición. Y es que entonces el Estado responde por la lesión a ese particular, pero después el Estado puede repetir contra el funcionario público. Entonces, la responsabilidad administrativa o la responsabilidad del Estado por generarle un perjuicio a un particular. ¿Sí? Supongamos que en uno de esos desfiles militares va un tanque de guerra y de pronto el tanque de guerra se desvió, el señor que llevaba el tanque de guerra, no sé, estaba borracho, no sé, y el tanque de guerra pasó encima de un carro y lo estripó, digamos. Alguien dice, bueno, pero ahí no está en ejercicio público. Sí, digamos que dentro de las funciones públicas está, pues, digamos, la de los desfiles militares, claro, porque los servidores públicos lo hacen dentro de su
dentro de su función, como un tema de honor militar y eso. Y supongamos que a un tanque iba a despichar un carro, ¿sí? Obviamente, el dueño del carro puede demandar al Estado, sí. Pero uno dice, bueno, pero si eso lo hizo un agente, un soldado del ejército, sí, sí, claro, pero lo hizo un agente del Estado dentro de su servicio. Uno dice, uy, pero borracho en un desfile, sí, supongamos, ponemos un caso extremo. Sí, pongamos un caso extremo. O los casos de, por ejemplo, allanamientos donde van y rompen cosas, rompen el computador, rompen el closet, no sé qué. Y resulta que lo hicieron, digamos, sin orden judicial. Entonces, ¿las personas víctimas de eso pueden demandar al Estado? Sí lo pueden hacer, sí pueden demandar al Estado. Sí se violó la norma jurídica, sí se violó la Constitución, sí se violó la ley. Entonces, esa es la responsabilidad administrativa. Hay responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal es cuando un servidor público no hace uso adecuado de los recursos públicos y comete una lesión contra las normas fiscales. Entonces responde fiscalmente. Le van a deducir responsabilidad fiscal. ¿Y quién le va a deducir la responsabilidad fiscal? ¿La Contraloría o el organismo encargado de la investigación fiscal que hay en cada país? ¿Sí ven? Entonces hay una responsabilidad penal, hay una responsabilidad civil, hay una responsabilidad administrativa, hay una responsabilidad fiscal, una responsabilidad disciplinaria. Supongamos ese mismo servidor público, el servidor público que entra, hace un allanamiento y va y rompe un computador, va y rompe el closet y no tiene orden judicial, también tiene que responder disciplinariamente. Porque dentro del código disciplinario pues está esa conducta como disciplinable. Entonces le pueden imponer una multa, sancionarlo del cargo, destituirlo, bueno, una sanción que determina el código disciplinario. Alguien dice, pero ya no habría una responsabilidad. Ojo, aquí viene lo interesante de este tema y que incluso los abogados no entienden. Ojo con esto, señores y colegas, ojo con esto. Claro, el servidor tiene que responder. ¿Quién responde administrativamente? El Estado. Y si después el Estado repite contra el servidor, perfecto, acción de repetición. Pero eso no obsta que el servidor también responda disciplinariamente. Alguien dice, ojo, porque entonces ahí habría una doble sanción por el mismo hecho y eso lo prohíbe la Constitución. No, porque lo que prohíbe la Constitución, eso es uno de los elementos, uno de los principios del debido proceso, es no juzgar dos veces por el mismo hecho, pero con la misma responsabilidad. Por la misma responsabilidad. O sea, no se puede juzgar dos veces por responsabilidad penal, dos veces por responsabilidad disciplinaria, pero una persona en su conducta puede generar diferentes responsabilidades. Por ejemplo, el tipo del tanque de guerra o el del allanamiento. ¿Responde el Estado? ¿El Estado responde administrativamente? Sí. ¿Responde disciplinariamente? También. Porque es por la misma responsabilidad. Ya hubo la responsabilidad administrativa. Bueno, y puede que incluso también responsabilidad penal. ¿No es cierto? Puede ser también incluso responsabilidad penal. Pero también responde disciplinariamente. Yo una vez vi a un abogado incluso muy prestigioso que no entendía esto. Él decía, no, pero es que a esta persona ya la juzgaron en la Corte Suprema y ahora lo están juzgando. Creo que era un caso que se llamaba en Colombia la parapolítica. Entonces al señor lo estaban juzgando en la Corte y también en la Procuraduría. Y decía, pero es que al señor ya lo juzgó la Corte, la Procuraduría no tiene nada que ver ahí. No, es que la Procuraduría deduce una responsabilidad disciplinaria. La Corte Suprema, probablemente en juzgamiento de altos funcionarios, deduce responsabilidad penal. ¿Cómo así? Pues entonces usted está diciendo que ese principio no funciona. No, es dos veces por la misma responsabilidad. O sea, no se puede juzgar dos veces a la persona por responsabilidad penal. Por el mismo hecho. Ojo, por el mismo hecho. No se puede juzgar dos veces a la persona por el mismo hecho que cometió y que se deduzca responsabilidad. Pero se puede deducir responsabilidad disciplinaria, se puede deducir responsabilidad administrativa, responsabilidad fiscal, responsabilidad civil, responsabilidad penal. Entonces, esa es la responsabilidad. Ese es el tema de la responsabilidad. ¿Cuál es el problema jurídico? Lo que yo acabé de mencionar. El tema del principio del non bis in idem. Claro, la Constitución dice, no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. Perfecto,
pero por la misma responsabilidad. Pero de un mismo hecho puede surgir diferentes responsabilidades. Un alcalde que cogió la plata para pavimentar la vía principal del pueblo y lo utilizó para hacer una fiesta, responde penalmente, peculado por destinación indebida o por destinación diferente. ¿Sí? Eso es un delito. Delito, aunque suena redundante, es un delito penal, aunque los delitos son penales. ¿Sí? Responde fiscalmente, tiene que responder ante la Contraloría por haber hecho mal uso de los recursos públicos. Responde disciplinariamente ante el Código Disciplinario Único porque es una conducta disciplinable también. Haber destinado mal los recursos para que tenía el erario del municipio. Entonces, la responsabilidad. Uno generalmente cuando le hablan de responsabilidad, uno piensa que la responsabilidad siempre es la responsabilidad penal. Si uno dice, tiene que responder. Sí, pero es que hay diferentes tipos de responsabilidades. Porque las normas jurídicas determinan diferentes tipos de sanciones. De hecho, eso lo dice el Código Civil. El Código Civil habla de la sanción, pero no sanción como castigo, sino sanción como consecuencia. Si yo hago esto, pasa esto. Si yo le causo un daño al patrimonio a una persona, tengo que repararlo. No como sanción, no como castigo, sino cuál es como consecuencia. Entonces, la responsabilidad es la consecuencia de mis acciones y que esas consecuencias están dentro de las normas de responsabilidad. Eso es la responsabilidad jurídica. Entonces, hay diferentes tipos de responsabilidad. Está la responsabilidad penal, la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad fiscal, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es todo un curso. De eso se ve prácticamente en un año. Hay un año yo por lo menos vi ese curso en un año. ¿Sí? O sea, eso que yo mencioné fue lo más recontra básico. Pero si entendieron eso, si entendieron la diferencia, si entendieron lo que es la responsabilidad y las diferentes responsabilidades y qué se entiende por responsabilidad. O sea, no siempre la responsabilidad es la responsabilidad penal. O al revés, no siempre es la responsabilidad civil. ¿Sí? Porque la responsabilidad puede implicar irse a la cárcel. La responsabilidad puede ser pagar plata, reparar un daño. O las dos, irse a la cárcel y fuera eso reparar. ¿Sí? Y fuera eso que a mí me investiguen disciplinariamente. Y ahí no se está pisoteando el principio del non bis in idem, porque el principio non bis in idem no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, por la misma responsabilidad. Entonces, ¿entendieron el tema de la responsabilidad? Bueno, este es el tercer video de nuestro curso de problemas jurídicos fundamentales. Si tienen comentarios, háganlos abajo en mi página legal fbermudez.wix.com/legal. Ahí están las 3 series: curso de conceptos jurídicos, A New Law for a New Humanity, del derecho y el futuro de la especie humana, la tecnología, los nuevos avances, la inteligencia artificial, y este sobre problemas jurídicos, digamos un poco más puntuales, digamos un poco más técnicos, aunque pues no son absolutamente técnicos. Bueno, espero os haya gustado el video y si tienen algún comentario, me comentan. Y mi correo es fbermudezg@gmail.com si quieren enviarme algún comentario o hacerlo ahí abajo. Bueno, muchas gracias. El próximo video lo vamos a dedicar al tema de los derechos fundamentales. Bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos. Chao.